Hola a todos. Es un gusto nuevamente recibirlos en este su curso de macroeconomía. Para esta semana número 15 vamos a revisar nuestro último contenido planificado, el cual habla acerca de la política monetaria. Bien, en este contenido vamos a revisar, igual que el capítulo anterior, vamos a revisar de qué se trata la política monetaria, su concepto, vamos a ver cuáles son los objetivos que persigue y asimismo vamos a calcular la eficacia que tiene el aplicar una política monetaria en los diferentes escenarios de movilidad de capitales. ¿Por qué tenemos que resolverlos en los escenarios de movilidad de capitales? Bueno, recuerden que macroeconomía tiene que abarcar tanto el equilibrio interno como el equilibrio externo, ¿sí? Entonces, sin más introducción, avancemos. Bien, la política monetaria. La política monetaria conceptualmente se define como el conjunto de instrumentos de los que se vale el Banco Central o de las entidades monetarias que hacen sus veces de órganos reguladores del, del tema monetario para un gobierno. ¿Y con qué fin? Bueno, estos instrumentos tienen el fin de regular la cantidad de dinero existente en los mercados y con ello también las variables subyacentes, como serían, por ejemplo, las tasas de intereses, como sería, por ejemplo, las tasas de cambio y también la inflación. ¿Ok? Entonces, si la política monetaria, la cual en estos momentos nosotros no podemos aplicar, Ecuador no posee moneda propia, por lo tanto no tiene la capacidad de, en un momento dado, según las circunstancias que se presenten por los diferentes shocks económicos, devaluar o revaluar la moneda que existe. Nosotros como estamos utilizando una moneda, una divisa extranjera y una moneda fuerte, de por sí decirlo, estamos propensos a tener que soportar o a crear otras estrategias que permitan mejorar la situación interna en cuanto a ciertos ciclos económicos que se presenten. Bien. La política fiscal, perdón, la política monetaria como tal sigue o contempla muchos objetivos en realidad son las variables macroeconómicas que tiene que tratar de atender, tratar de proyectar y más que nada de generar una estabilidad. Sin embargo, vamos a mencionar tres objetivos principales. Primero es el máximo empleo, lo cual implica alcanzar la más alta tasa de crecimiento sostenido del PIB potencial y mantener el PIB real lo más cerca posible del PIB potencial, ¿sí? El segundo objetivo es lograr la estabilidad de los precios, lo cual implica mantener baja la tasa de inflación, o por lo menos lo más cerca posible a cero, ¿sí? Y por último, sería las tasas de interés moderada. Bueno, esto es en el largo plazo, ¿sí? Lo que implica mantener las tasas de intereses nominal en largo plazo lo más cerca posible o incluso igual a las tasas de interés reales, pero a largo plazo. ¿Por qué digo a largo plazo? Bueno, porque a largo plazo todas estos objetivos que he mencionado están en armonía y se refuerzan entre sí, ¿sí? Sin embargo, en el corto plazo sí podrían entrar en un cierto conflicto y parte de ellos los analizaremos a medida que vamos avanzando con la eficacia que conlleva el aplicar una política monetaria en los diferentes regímenes que ya hemos analizado anteriormente, ¿sí? Por lo tanto, ahora me toca analizar qué tan eficaz es aplicar una política fiscal, sea esta expansiva o una política de contracción monetaria, para ver cuál es el efecto o cuál es su influencia que tiene en la renta o en la producción de una economía. Bien, primero nuevamente recordar los conceptos básicos antes de comenzar a aplicar los escenarios de medición de la eficacia.
Recordemos que cuando analizaron lo que es la economía cerrada, vieron que la curva de bienes y servicios está representada por la curva IS, que es el equilibrio del mercado de bienes, y se representa eh, tal y como lo muestra la gráfica. ¿Ok? Tiene una pendiente negativa. Y la otra curva que representa el equilibrio de dinero, el equilibrio del mercado de activos, la curva LM, se representa con una pendiente positiva, ¿sí? Entonces esto nos da un equilibrio inicial que tiene un interés inicial y asimismo tiene un grado de producción o una renta inicial, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos viendo allí? Estamos recordando y estamos visualizando el equilibrio interno. Sin embargo, recuerden que en nuestro curso de macroeconomía es agregar o colocarle todos los agregados de la economía, por lo cual a este equilibrio interno yo tengo que sumarle el equilibrio externo, ¿sí? Entonces, antes de agregar el equilibrio externo, me permito recordar algo muy superficialmente, no voy a entrar a detalle porque se extendería mucho. Sin embargo, sí vale indicar que cuando en el equilibrio interno se aplica una política monetaria, digamos, expansiva, es decir, que vamos a colocar más divisas, más dinero en el mercado, la curva LIM se expande, es decir, se desplaza hacia la derecha, tal como muestra la gráfica, de LM hasta LM sub 1. Entonces, a partir de ese criterio de expansión en un movimiento de equilibrio, en donde voy a obtener un equilibrio sub 1, la cual tiene un interés más bajo o un interés menor al inicial y por lo tanto genera un aumento de la renta, vamos a ver qué tan eficaz es cuando le aplicamos el sector externo. Entonces, a todo este escenario yo le voy a agregar o vamos a agregarle durante el desarrollo de este capítulo el sector externo, el cual recordemos que las dos formas más relevantes, por no decir las únicas formas en que una economía interna se comunica o se conecta con el sector externo, es a través de sus movimientos de capitales y a través de su balanza comercial, de las relaciones comerciales que contenga con o que mantenga con el resto del mundo, ¿sí? Entonces, con estos conceptos básicos, vamos ahora sí a medir la eficacia de aplicar una política monetaria. Para nuestro ejemplo, vamos a aplicar una política monetaria expansiva en los diferentes escenarios de movimiento de capital. Recordando que lo que ya habíamos analizado en el vídeo anterior, indicamos que habían 4 escenarios perfectamente definidos sobre el movimiento de capital, que era la nula movilidad de capital, la baja movilidad de capital, la alta movilidad de capital y una perfecta movilidad de capital. Así que vamos a ver cuál es la eficacia de una política monetaria expansiva en esos diferentes escenarios. Bien, entonces, veamos, la política monetaria, y ya saben que cuando hablamos de macroeconomía y hablamos de un sector externo, necesariamente tendríamos que nombrar al menos dos tipos de monedas, ¿sí? Entonces vamos a colocar nuevamente el dólar, pero no lo puedo tomar la moneda que estamos usando nosotros para medirla contra los efectos de una moneda extranjera como el dólar, porque no tiene sentido ya que utilizamos la misma moneda. Entonces, para el ejemplo, citémonos en un país, digamos, europeo, para poder medir el efecto que hay en el mercado de divisas entre el euro y el dólar, ¿sí? Vamos a desplazarnos en este momento a cualquier lugar, a cualquier país que ustedes deseen, un país europeo, para considerarla como moneda local y la moneda extranjera va a ser el dólar estadounidense, ¿ok? Listo. Entonces, como estamos hablando de dos tipos de monedas, vamos nuevamente a recordar que tenemos presente dos tipos de regímenes muy importantes, tipo de régimen fijo,
que es cuando interviene una decisión política, en este caso una política monetaria, y un tipo de cambio flexible, que es cuando las fuerzas de mercado, las grandes fuerzas de mercado, que son oferta y demanda, se encargan de depreciar o apreciar las monedas que están entrando en juego, que se están comparando, ¿no? En este caso, lo que vamos a comparar es, o vamos a ver cuáles son los efectos que tiene un tipo de política en cuanto a la apreciación o la depreciación, pero como es una política monetaria, es decir, que interviene el Banco Central o la entidad monetaria que hiciera a sus veces, ya voy a colocar el concepto de devaluación y revaluación. Repito, esto ya lo analizamos anteriormente en uno de los conceptos ya analizados sobre tipo de cambio. Bien, entonces, para este ejemplo, la política monetaria va a ser una política monetaria expansiva, es decir, vamos a colocar más divisas en el mercado, vamos a realizar el ejercicio en un régimen de tipo de cambio fijo, por lo que el Banco Central tiene que intervenir, y aplicaremos en el primer escenario de movilidad de capital, que es nula, es decir, no va a haber movilidad de capitales para este primer escenario. Correcto. Entonces, primero, graficamos nuestro equilibrio interno. Si nos fijamos, tenemos ahí la curva IS y la curva LM, en donde tenemos un, un interés inicial y ese equilibrio interno vamos a colocarle el equilibrio externo, ¿sí? De tal forma que, como es nula movilidad de capital, está totalmente vertical. Repito, esto ya lo habíamos revisado en el capítulo anterior de la política fiscal. Ahora solamente estamos refrescando. Y este equilibrio, ya en su conjunto, me da el equilibrio sub-cero, el equilibrio inicial con el que vamos a iniciar, valga redundancia, nuestro análisis. Asimismo, tenemos nuestra producción, nuestra renta inicial. ¿Ok? Bajo este escenario, ahora sí comenzamos a ver cuál es el efecto de aplicar una política monetaria expansiva en un régimen de tipo de cambio fijo cuando no hay movilidad de capital. Entonces, vamos a la parte aritmética, escenario 1, aplicamos un aumento de la política monetaria, una política monetaria expansiva, lo que nos lleva al escenario o al equilibrio sub 1. Entonces, regresemos al gráfico y vamos a colocar o vamos a graficar este equilibrio sub 1. De tal forma que, como ya lo había mencionado en la lámina anterior, mi curva de oferta, en este caso la curva LM, el equilibrio de mercado de dinero, de activos, se desplaza, crece hacia la curva, hacia el punto nuevo de la curva de oferta LM sub 1, como se grafica allí. Lo que nos da como resultado el escenario 1, que tiene, como podemos observar, un interés menor al interés original, pero, ¿qué ha pasado con la renta? Pues la renta ha aumentado. Si se fijan, está de la renta inicial o renta sub 0, ha pasado a nivel de producción o renta sub 1. Por lo tanto, se nota claramente que ha aumentado. Bien, ahora veamos qué pasa con el equilibrio en ese escenario sub 1. Equilibrio interno, si hay, claro que hay, sin lugar a duda, porque podemos observar que en el equilibrio 1 que está en la gráfica, se intersectan claramente la curva de oferta y la curva de demanda, en este caso representada por ISLM. Entonces hasta allí no hay duda si hay equilibrio interno, pero ¿qué pasa con el equilibrio externo? Bueno, dijimos que la renta aumenta, sí, la renta aumenta, está en el gráfico y lo estoy colocando también aritméticamente. Si la renta aumenta, significa que las personas van a tener más recursos, por lo tanto ya no únicamente se van a poder adquirir bienes y servicios locales, sino que también se tiene el poder adquisitivo para adquirir bienes y servicios en el extranjero. Por lo tanto, ¿qué significa? Que si yo compro en el extranjero, mis importaciones van a aumentar, ¿sí? Y si mis importaciones aumentan, yo por lógica voy a tener un déficit en mi balanza comercial.
¿Por qué? Bueno, porque estoy comprando más de lo que estoy vendiendo. Es decir, estoy importando más de lo que estoy exportando. ¿Ok? Entonces, como yo estoy exportando menos de lo que estoy importando, estoy comprando mucho más afuera, significa que va a haber un aumento de demanda de moneda extranjera. En este caso, recuerden que dijimos inicialmente que nos íbamos a situar en un país europeo, cualquiera que este sea, para poderlo comparar contra el dólar. Bien, entonces digamos que en este caso estamos en un país europeo y vamos a comprar muchas cosas en Estados Unidos. Para poder adquirir esos bienes o servicios de Estados Unidos o de América, de Norteamérica, tendríamos que primero comprar o adquirir la moneda de ese país. Por eso es que aumenta la demanda de moneda extranjera. Bien, si aumenta la demanda de moneda extranjera, significa que va a existir un exceso de demanda de moneda extranjera, lo que va a provocar que el mercado quiera que se deprecie el euro o la moneda local para nuestro ejemplo. Sin embargo, des en cuenta que estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere el mercado? El mercado quiere que aumente el tipo de cambio. Sin embargo, ese aumento no se puede dar porque, repito, estamos en un régimen de tipo de cambio fijo y por lo tanto los bancos centrales o las entidades monetarias encargadas de la política monetaria no pueden permitir que el tipo de cambio aumente. Por lo tanto, en este caso, el Banco Central Europeo tiene que intervenir. Si el efecto que provoca esta fuerza del mercado, esta tensión del mercado de querer aumentar el tipo de cambio es provocado por un aumento en la demanda de moneda extranjera, pues el Banco Central tiene que intervenir contrarrestando ese aumento de demanda con un aumento en la oferta de moneda extranjera, ¿sí? Lo que provoca inmediatamente el equilibrio en el mercado de divisas, la demanda de moneda extranjera va a ser igual a la oferta de moneda extranjera, pero ¿a qué costo? Si yo voy a ofertar más moneda extranjera, significa que me voy a deshacer, voy a disminuir mis reservas exteriores, ¿sí? Si mis reservas exteriores disminuyen, también disminuye mi base monetaria y eso hace o eso provoca que disminuya mi oferta monetaria, ¿ok? Entonces hagamos una pausa en la parte aritmética y regresemos al gráfico. Si estoy mencionando en la parte aritmética que hay una disminución en la oferta monetaria, significa que mi oferta eh, que se había movido inicialmente desde LM a LM sub 1, es decir, se expandió porque se movió a la derecha, como ahora disminuye por la intervención del Banco Central Europeo, significa que va ahora a contraerse, es decir, se va a mover en sentido contrario, se va a mover hacia la izquierda. O sea, es el efecto que estamos tratando de graficar aquí. La curva o mi oferta monetaria disminuye, pero disminuye hasta qué punto? Bueno, disminuye hasta el punto en que mi curva de oferta nuevamente se intersecte con el equilibrio externo, ¿sí? De tal forma que mi equilibrio final va a ser igual a mi equilibrio inicial, ¿sí? Entonces, si observamos el gráfico, estoy regresando nuevamente al punto en que inició todo el escenario donde había un equilibrio en conjunto. Por lo tanto, mi interés que había disminuido regresa nuevamente a la par con el interés nacional, ¿sí? Significa que, asimismo, la renta que había aumentado vuelve a disminuir ¿hasta cuándo? Hasta mi renta original, ¿ok? De tal forma que ahora sí yo puedo indicar o señalar que se ha demostrado que aplicar una política monetaria expansiva en un régimen de tipo de cambio fijo cuando no existe movilidad de capitales no tiene eficacia en la economía. ¿Por qué? Porque si se fijan, mi producción o mi renta no se ha movido en lo absoluto, sigue en renta inicial. ¿Ok? Ahora pasemos al siguiente escenario de movilidad de capitales. Entonces, vamos a aplicar nuevamente una política monetaria. Estamos analizando aplicar una política monetaria expansiva cuando existe un tipo
de cambio fijo, un régimen de tipo de cambio fijo, pero ahora en un escenario donde exista una baja movilidad de capital. Bien, entonces nuevamente ilustramos nuestro equilibrio en conjunto, ISLM, nuestra curva del equilibrio externo es un poco eh, separada de la anterior que era nula, o sea que era totalmente vertical, ahora está un poquito inclinada, pero perpendicular a la línea vertical que había en la lámina anterior, ¿sí? Por lo tanto, ahí tengo yo mi equilibrio en conjunto, se nota claramente que hay equilibrio interno como equilibrio externo, ¿sí? Entonces tengo también mi interés inicial y mi renta inicial, correcto. Ahora, ¿qué pasa? Apliquemos la política monetaria expansiva. Hay una aplicación de la política monetaria expansiva y yo paso del equilibrio sub 0 al equilibrio sub 1. Ahora grafiquemos ese equilibrio sub 1. Entonces, nuevamente mi curva de oferta, la curva LM, se traslada, se desplaza hacia la derecha, hacia la curva LM sub 1, lo que origina un equilibrio sub 1 que tiene un interés más bajo que el inicial, pero tiene un aumento en la renta tal y como se muestra en el gráfico. Bien, ahora, ¿qué pasa con ese equilibrio sub 1? ¿Allí tenemos equilibrio interno? Sí, claramente se observa que en ese punto se intersecta la curva de bienes y servicios y la curva de mercado de dinero, de activos. Entonces, equilibrio interno sí existe. Ahora, ¿qué pasa con el equilibrio externo? Bueno, observamos también en la gráfica que la renta ha aumentado, ha pasado de renta sub 0 a renta sub 1. Entonces, nuevamente, al aumentar la renta, ocurre el mismo escenario que vimos en la lámina anterior. Aumentan las importaciones, hace que tengamos un déficit comercial. ¿Por qué? Porque estamos comprando más de lo que vendemos, es decir, estamos importando más de lo que exportamos. Eso, como estamos ahora en un escenario de baja movilidad de capital, se considera que el interés ha disminuido. ¿Por qué? Porque hay una baja movilidad de capital, lo que provoca que tengamos un déficit en la cuenta de capitales. Sin embargo, como la movilidad de capital es baja, el efecto que tendría esta disminución del interés es poca, no es muy susceptible en una economía porque, repito, la movilidad de capitales es baja, ¿sí? Entonces nos mantenemos que el déficit más importante o más grande aquí en este escenario es el déficit comercial. ¿Y qué es lo que provoca? Bueno, nuevamente provoca un aumento en la demanda de moneda extranjera. Eso hace que exista un exceso de demanda extranjera, lo que provoca que el mercado quiera que se deprecie el euro, es decir, que haya un aumento del tipo de cambio. Como estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, ese aumento del tipo de cambio que quiere el mercado no se puede dar, por lo tanto, el Banco Central Europeo tiene que intervenir. ¿Cómo interviene? Interviene contrarrestando, aumentando la oferta de moneda extranjera, lo que provoca inicialmente un equilibrio en el mercado de divisas, es decir, la demanda de moneda extranjera va a ser igual a la oferta de moneda extranjera, pero ¿a qué costo? Nuevamente está entregando, está disminuyendo sus reservas exteriores, por lo tanto provoca que la base monetaria disminuya y que obviamente la oferta monetaria disminuya. Si la oferta monetaria disminuye, vamos a la gráfica y observemos que la curva LIM que se había desplazado hacia la derecha, hacia el M1, ahora nuevamente, como hay una disminución en la oferta monetaria, se contrae, es decir, se mueve hacia la izquierda. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que se intersecte con el equilibrio externo. Por lo tanto, va a ocasionar que haya un equilibrio final igual al equilibrio inicial, tal como se muestra en la gráfica. Eso hace que nuevamente el interés regrese al punto de origen, pero vean qué pasa con la renta, con la producción. Nuevamente regresa al origen. Por lo tanto, aquí ya está demostrado que aplicar una política monetaria cuando existe un régimen de tipo de cambio fijo con una baja movilidad de capitales no tiene eficacia sobre la economía. Es decir, no se mueve la producción, no hay ningún aumento en la renta, no hay eficacia. Avancemos.
Ahora veamos cuál es la eficacia de aplicar nuevamente una política monetaria expansiva cuando estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, pero esta vez existe una alta movilidad de capital. Bien, entonces graficamos primero el equilibrio en conjunto, el equilibrio interno y SLM. Ahora grafiquemos el equilibrio externo. Des en cuenta que se está acercando más a esa curva de equilibrio externo hacia el horizontal, porque en nuestro siguiente escenario va a ser de perfecta movilidad de capitales, la cual es totalmente horizontal. Bien, entonces ahí tenemos nuestro equilibrio inicial, nuestro interés inicial y la renta inicial. ¿Ok? Ahora modifiquemos este escenario que está en equilibrio, en el conjunto tanto interno como externo, aplicando una política monetaria expansiva, lo que provoca que se cree un escenario número uno, hace que la curva de oferta LM se mueva a la curva de oferta LM sub 1, provocando el escenario 1, en donde aumenta la renta, claro está, aumenta la renta, pero disminuye el interés. De tal forma que, si medimos el equilibrio que hay en ese escenario 1, en ese equilibrio sub 1, tenemos equilibrio interno, sí, hay equilibrio interno, se intersectan las curvas de oferta y demanda y es LM, y el equilibrio externo, en cambio, vemos que hay un aumento de la renta, aumenta la renta, aumentan las importaciones, pero disminuye el interés. En este caso sí tengo que considerarlo el interés porque el movimiento de capital es alto, ¿sí? Lo que ocasiona que yo tenga un déficit en la balanza de capitales y también tenga un déficit en la balanza comercial. Sin embargo, en este escenario se considera un poco más el déficit de la balanza de capitales, ¿ok? Esto que provoca, nuevamente provoca un aumento de la demanda de moneda extranjera, lo que hace que haya un exceso de demanda extranjera, que el mercado quiera o haga tensiones, provoque fuerzas que hagan que la moneda local se deprecie, es decir, que el tipo de cambio aumente. Pero como estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, este aumento del tipo de cambio no se puede dar, por lo que el Banco Central Europeo tiene que intervenir contrarrestando ese aumento de la demanda con un aumento de la oferta de moneda extranjera. De esta manera, lo que hace es provocar que haya un equilibrio en el mercado de divisas, demanda de moneda extranjera igual a oferta de moneda extranjera, y nuevamente eso es a costa de las reservas exteriores, es decir, disminuye la reserva exterior, disminuye la base monetaria y provoca también una disminución en la oferta monetaria. Esta disminución en la oferta monetaria hace que nuestra curva LM sub 1 se contraiga, es decir, se desplace nuevamente hacia la izquierda. ¿Hasta qué punto? Otra vez, hasta que se intersecte con el equilibrio externo. ¿Sí? De tal forma que provocaría que tengamos un equilibrio final igual al equilibrio inicial, lo que hace que nuevamente el tipo de interés regrese al original. Y sin embargo, lo que queríamos quizás modificar en principio aplicando este tipo de política era de que mejorara la riqueza, mejorara la producción del país, de la economía, lo cual no ha sucedido porque, si se fijan, la renta ha regresado a su posición inicial. Por lo tanto, nuevamente llegamos a la conclusión de que aplicar una política monetaria en un régimen de tipo de cambio fijo, cuando existe una alta movilidad de capital, no tiene eficacia sobre la economía. ¿Ok? El último escenario es aplicar una política monetaria expansiva cuando existe un régimen de tipo de cambio fijo y una perfecta movilidad de capitales. ¿Ok? Primero dibujamos el equilibrio en conjunto, curva S y LM, equilibrio interno. Ahora grafiquemos el equilibrio externo. Vean que es totalmente horizontal ese equilibrio externo. ¿Por qué? Porque hay una perfecta movilidad de capitales y lo único que interesa aquí es ver el interés, cómo se mueve el interés en cuanto a los capitales que están dentro de una economía. Bien. Entonces tenemos nuevamente el equilibrio inicial y una renta inicial. Ahora modifiquemos este equilibrio aplicando una política monetaria expansiva en un tipo de régimen de cambio fijo. Se aplica la política, lo que provoca es que la curva de oferta LM se desplace hacia la derecha, hacia la curva LM sub 1, ¿sí? Mostrando o
generando un nuevo equilibrio, equilibrio sub 1, que hace que disminuya el interés y que aumente la renta. ¿Ok? Hasta allí verificamos el equilibrio interno existe porque se intersecta la curva de oferta y demanda y SLM, pero el equilibrio externo, aquí ya no voy a tocar el tema de la renta porque en un escenario de perfecta movilidad de capitales lo único que se considera es el interés. Entonces vemos que el interés disminuye, lo que provoca que el interés local sea menor que el interés internacional. Eso provoca que los capitales salgan y salgan en una cantidad bastante alta, generando así un déficit en la balanza de capitales. ¿Qué provoca esto? Bueno, provoca un aumento de la demanda de moneda extranjera. Eso a su vez lo que está ocasionando es un exceso de demanda extranjera y que el mercado elabore o provoque tensiones, provoque fuerzas para que la moneda local se deprecie. ¿Sí? Es decir, que el tipo de cambio aumente. Pero como estamos en un buen tipo de régimen de cambio fijo, es decir, que el tipo de cambio no puede aumentar, el Banco Central tiene que intervenir. ¿Cómo interviene? Nuevamente lo que hace es aumentar la oferta de moneda extranjera, provocando que haya un equilibrio en el mercado de divisas, sin embargo, nuevamente a costa de perder reservas exteriores. Como disminuye la reserva exterior, disminuye la base monetaria y hace que disminuya la oferta monetaria. Lo que provoca esa disminución de la oferta monetaria es que nuevamente mi curva LM1, que se había desplazado hacia la derecha, se desplazca nuevamente hacia la izquierda. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta que se encuentre nuevamente con el equilibrio externo, ¿sí? De tal forma que se va a originar que el equilibrio final sea igual al equilibrio inicial, tal como se muestra en el gráfico. Lo que provoca es que nuevamente el interés extranjero sea igual al interés local, pero nuestra renta regresa al punto inicial, por lo cual hemos visto que aplicar una política monetaria expansiva, para este ejemplo que estamos tomando, en un régimen de tipo de cambio fijo, cuando existe una perfecta movilidad de capitales, no tiene eficacia sobre la economía. ¿Sí? Vemos que nuestra renta, nuestra producción no ha aumentado, se ha mantenido tal y como estaba en nuestro escenario inicial. ¿Ok? Bien, para revisar los conceptos, para hacer un análisis y una evaluación de los conceptos que hemos visto aquí, que hemos analizado, así como los gráficos, vamos a hacer elaborar las siguientes preguntas, las cuales tendrán que desarrollar. Primero, ¿qué es la política monetaria? Y explicar sus objetivos. Eso ya lo está explicado en la primera parte del video. Y lo segundo es, en base a lo que hemos hecho nosotros de analizar la eficacia que existiría de aplicar una política monetaria expansiva en un escenario de tipo de régimen fijo, ¿sí? Ahora lo que toca es demostrar qué pasa si aplicamos la misma política monetaria expansiva, pero ahora en un régimen de tipo de cambio flexible, ¿sí? ¿En qué escenarios? En los mismos que hemos analizado, es decir, nula movilidad de capitales, baja movilidad, alta movilidad y perfecta movilidad de capitales. Bien, hemos visto que el, el hecho de tener una política monetaria, digo de tener porque en nuestro caso, repito lo que dije al principio de este video, es que nosotros no contamos con una moneda propia, por lo tanto no podríamos aplicar los efectos que quisiéramos en un determinado momento para la economía, es decir, no podríamos aplicar una política monetaria. Digamos que estaríamos siempre buscando estrategias cuando nuestros países vecinos, ejemplo Perú, ejemplo Colombia, que tienen una moneda, eh, una divisa un poco más débil que el dólar que estamos utilizando nosotros, ofrezcan bienes y servicios con un precio relativamente menor.
lo que provoca que la demanda por parte de los consumidores sea hacia esos productos que ofrecen nuestros países vecinos en vez de demandar los productos que localmente se producen, que localmente se hacen. ¿Por qué? Porque en comparación son más costosos que los que pueden adquirir en esos otros mercados que estamos tomando como ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, como no podemos aplicar una política monetaria, nos toca aplicar otro tipo de políticas de restricciones, como por ejemplo cargar aranceles, em, colocar valores adicionales a la salida de divisas, al ingreso de bienes, etcétera. Entonces son tipos de estrategias que se deben ocupar cuando no podríamos o no tenemos la capacidad, repito, porque no tenemos moneda propia, de aplicar una política monetaria en una economía. Bien, hasta ahora hemos analizado todos los conceptos y los temas planificados para este curso. Hay mucho más que conversar, sí, por supuesto, la economía está siempre en constante cambios, hay muchos ejemplos que se pueden tomar como referencia que están sucediendo en otras economías, los cuales nos permite a nosotros tener siempre una perspectiva de cuáles son los efectos que ocurrirían a futuro si se toman decisiones ahora de tipo macroeconómico, es decir, que muevan las diferentes variables, todos los agregados que posee una economía y buscar como consecuencia una mejora de la misma. Pero esos otros temas tendrán que ser revisados con más profundidad, con mayor atención, quizás en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por la atención.